Buenas tardes a todos y gracias al Instituto por la oportunidad de presentar este trabajo. El paper que voy a presentar se llama Energy Prices y Precios de la Energía y Heterogeneidad de los Hogares, Política Monetaria en un Modelo Gas Tank, que es un trabajo conjunto con Jenny Chang y Derrick Kenhiser. Ok. ¿Qué hacemos en este trabajo? En este trabajo lo que hacemos es tratar de estudiar los posibles efectos que un incremento en los precios de la energía pueda tener sobre la demanda agregada debido a su efecto negativo sobre el ingreso de los hogares. Y hacemos esto en un modelo que incorpora dos características fundamentales. Una es que incorpora energía importada como un insumo de producción que es complementario al trabajo, y el otro es heterogeneidad de los hogares en cuanto a fuentes de ingreso y acceso al crédito. Más concretamente, consideramos un modelo TAN de economía abierta que incorpora dos tipos de agentes. Por un lado vamos a tener los hogares constrained, que van a percibir solamente ingresos laborales y van a estar restringidos en su acceso al crédito. Por otro lado, vamos a tener los hogares unconstrained, que aparte de percibir ingresos salariales, van a percibir ingresos en forma de dividendos, ya que estos van a ser los hogares dueños de las firmas. Aparte, estos hogares van a tener acceso a los mercados financieros. Entonces vamos a tener heterogeneidad de los hogares en cuanto a acceso al crédito y fuentes de ingreso. Ok, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo es que esta heterogeneidad va a afectar la transmisión del shock? Lo que va a pasar es que mayores precios de la energía se van a traducir en una disminución en los flujos de ingresos hacia factores de producción domésticos. Dadas las fricciones financieras que enfrentan una fracción de estos hogares, esto se va a traducir en una menor demanda agregada. Ahora, la magnitud de este efecto sobre la demanda agregada va a depender de manera crucial de cómo los costos del shock se distribuyen entre los hogares unconstrained, o sea, los dueños de las firmas, y de los hogares constrained, que son los trabajadores. Haciendo una vista previa a los resultados y en base a lo que dije recién, este efecto sobre la demanda va a depender crucialmente de tres características del modelo. Una es la elasticidad de sustitución entre los insumos, energía y trabajo. Esto va a ser importante porque va a determinar la respuesta de los ingresos laborales al shock. En segundo lugar, el grado de fricciones financieras. Esto, por supuesto, pues si no tenemos estas fricciones, la caída en los ingresos no se va a traducir en una caída en la demanda. Y finalmente, el grado de rigideces de precios. Esto porque esta característica va a determinar la respuesta de los márgenes, de las utilidades de las firmas. Ok, aparte vamos a ver que este shock al precio de la energía es muy particular en cuanto a su efecto sobre la demanda agregada si lo comparamos a otros shocks de oferta, como son un shock a la productividad de las firmas o un shock a los márgenes de las firmas. Y el motivo es porque distintos shocks de oferta, a pesar de que operan de manera muy similar por el lado de la oferta, su efecto sobre la demanda es muy distinta porque redistribuyen recursos en la economía de manera muy distinta. Y la manera en que redistribuyen recursos, estos shocks, es crucial para este efecto sobre la demanda. Y finalmente les voy a mostrar el resultado de un ejercicio de política monetaria óptima, que nos va a mostrar que la política óptima en este modelo TANG, que incluye este canal de transmisión a través de la demanda agregada, es menos contractiva que en un modelo RAN, que es un modelo que no incorpora este efecto sobre la demanda agregada. Ok, paso directamente al modelo. Como les dije, tenemos por un lado a los hogares constrained. Estos solamente perciben ingresos laborales y no tienen acceso al crédito. Por lo tanto, su consumo C es sencillamente igual a su ingreso laboral, que es el salario W por la cantidad de horas trabajadas N. En segundo lugar, tenemos a los hogares constrained. Estos hogares, aparte de percibir ingresos laborales, también reciben los dividendos de las firmas, ya que son los dueños de las empresas, y tienen la posibilidad de comprar y vender bonos, tanto domésticos B como externos, B asterisco. Vamos a suponer que tenemos una fracción omega de hogares constrained
Y vamos a introducir esta variable gamma, que es el ratio entre el consumo de los unconstrained y de los constrained. A esta variable le llamamos la brecha del consumo y es una variable que va a medir el impacto heterogéneo que el shock va a tener sobre los dos tipos de agentes. Si, por ejemplo, el shock le pega principalmente a los constrained, eso va a hacer que el consumo de los constrained baje con respecto a los unconstrained y por lo tanto el consumption gap va a aumentar. O sea, situaciones en que el consumption gap o el que la brecha del consumo aumenta refleja situaciones en que el shock le pega principalmente a los trabajadores constrained. Ok, entonces la otra parte crucial del modelo es la función de producción. Suponemos que las firmas producen el bien final Z usando energía importada E y trabajo N. La función de producción es una CIES y Psi es la elasticidad de sustitución entre energía y trabajo. Este parámetro va a ser crucial para los resultados. Con respecto al resto del modelo, todo es estándar, tenemos rigideces de precios y salarios, no hay capital, la política monetaria sigue una regla de Taylor, después vemos la política óptima de Ramsey, y vamos a considerar, como les dije, el shock al precio de la energía, y después lo vamos a comparar con un shock de productividad y un shock de marca. Ok, entonces vamos a empezar a tratar de entender este efecto que el shock tiene sobre la demanda agregada. En esta slide tenemos la ecuación IS de la economía que está resuelta hacia adelante. En esta ecuación, o esta ecuación de IS está expresada en términos del empleo N, que es una medida de valor agregado doméstico. Del lado derecho de la ecuación tenemos los distintos canales a través de los cuales el precio de la energía afecta los niveles de actividad. Los primeros dos términos tienen que ver con el efecto del shock a través de la respuesta de la política monetaria. El primer término es la tasa de interés real, o sea, el PAS de la tasa de interés real, y el segundo es el tipo de cambio real, Q. Acá lo que va a pasar es que el precio de la energía genera inflación, la política monetaria se contrae en respuesta, eso hace que suba la tasa de interés real y se aprecia el tipo de cambio. Estas dos cosas hacen que caiga la demanda y por lo tanto la actividad. Este es el canal a través del cual un shock de energías es contractivo en un rank. El tercer término captura la sustitución que va a haber entre trabajo y energía después del shock. El shock a la energía hace que suba el precio de la energía P con respecto a los salarios y eso hace que las firmas sustituyan energía por trabajo, lo que genera una expansión de la actividad. Este canal también está presente en un rank. El último término, el cuarto, es el captura el efecto sobre la demanda debido a fricciones financieras. Fíjense que ese término depende del parámetro omega, que es la fracción de hogares constrained. Ese término también depende del consumption gap, que es la variable gamma. Como les decía antes, si por ejemplo el shock le pega principalmente a los hogares constrained, eso va a hacer que caiga su consumo con respecto a los unconstrained, aumente el consumption gap y de acuerdo a esta ecuación eso va a generar una caída en la demanda agregada. Esto pasa porque los hogares constrained, al ser los que no tienen acceso al crédito, tienen una alta propensión a consumir. Entonces, si el ingreso de estos hogares cae, eso se traduce en una caída en la demanda agregada. Ok, vamos a ver acá, ver un poco más esta variable que es el consumption gap. Ahora lo que tenemos que ver es cómo el precio de la energía le afecta a esta variable y así vamos a entender cómo es que el precio de la energía le afecta a la demanda agregada. Acá tenemos la definición de la brecha del consumo. Tenemos que es el ratio entre los dos consumos. Sabemos que el consumo de los unconstrained es igual a su ingreso menos la variación de sus tenencias de bonos externos. Acá no tenemos bonos domésticos porque en equilibrio son cero. Entonces, acá, por ejemplo, si los hogares aumentan su tenencia de bonos externos, eso implica que van a tener que bajar sus niveles de consumo. Por otro lado, el consumo de los hogares constrained va a ser sencillamente igual a sus ingresos corrientes, INC. Okay. Esta ecuación se puede reformular de tal manera tener esta última parte de la ecuación 4 que descompone esta brecha del consumo en dos componentes. El primer componente es la brecha de los ingresos, que sencillamente es el ratio entre el ingreso de los unconstrained y de los constrained. Esta variable va a medir o va a capturar las variaciones de la brecha del consumo que se deben a la heterogeneidad que hay en cuanto a fuentes de ingresos, al hecho de que solamente los unconstrained perciben utilidades de las firmas. El otro término al que le llamo endeudamiento va a capturar las variaciones de esta brecha del consumo debidas a la heterogeneidad que hay en los hogares en cuanto a acceso al crédito.
Ok, y fíjense que este último término depende de la balanza comercial. Esto es así porque, por ejemplo, si hay un déficit de la balanza comercial, eso tiene que financiarse endeudándose con el exterior, y este endeudamiento con el exterior puede ser usado por los unconstrained para aumentar sus niveles de consumo. Ok, finalmente, si vuelvo a reformular esta ecuación, puedo tener la brecha del consumo en función a dos variables clave. Una es esta mu, que representa los márgenes de las firmas. Y la otra es esta variable teta, que es la participación del trabajo en el gasto total de las firmas. O sea, qué porcentaje del gasto de las firmas va a parar al factor trabajo. En esta ocasión nos dice que una disminución en los markups va a dar lugar a una caída en la brecha de los ingresos. Esto es así porque son los unconstrained los que perciben este ingreso. Por lo tanto, disminuyendo la brecha del consumo. Lo que, de acuerdo a la curva IS que vimos antes, va a generar un aumento en la demanda agregada y en la producción. Entonces, a través de este canal, el precio de la energía, si es que genera una contracción en los marcas, podría ser expansivo en la producción. En segundo lugar, vemos que la participación del trabajo afecta a la brecha del consumo, afectando tanto a la brecha de los ingresos como a este componente de endeudamiento. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque si cae la participación del trabajo, eso significa un menor flujo de ingresos hacia los factores domésticos de producción. Los unconstrained pueden tomar prestado al exterior y de esa manera mantienen sus niveles de consumo, pero los unconstrained no, tienen que cortar su consumo y por lo tanto eso genera un aumento en la brecha del consumo, lo que, de acuerdo a la curva IS, va a generar una caída en la demanda agregada. Por otro lado, esta participación del trabajo también afecta a la brecha de los ingresos. Esto es así porque son los hogares constrained los que predominantemente perciben estos ingresos salariales. Entonces, una caída de la participación del trabajo implica una caída de los ingresos de estos hogares constrained con respecto a los unconstrained, lo que hace caer la brecha del income y también la brecha del consumo. Perdón, aumentar ambas cosas, lo que genera una caída en la demanda agregada. Y finalmente lo que tenemos que ver es cómo es que el precio de la energía le afecta a estas dos variables. En la primera ocasión de la parte de abajo vemos el efecto del precio de la energía sobre los márgenes. Lo que va a pasar acá es que un incremento en los precios de la energía, dado que estamos suponiendo que los precios son rígidos, va a generar una caída en los márgenes de las empresas. Esta caída en los márgenes de las empresas va a hacer que caiga la brecha del income, o sea, genera un tipo de redistribución a favor de los hogares constrained y por lo tanto esto va a generar un incremento en la demanda agregada. Entonces, a través de este canal, el shock al precio de la energía puede aumentar la demanda agregada. Por otro lado, tenemos que el efecto del precio de la energía sobre la participación del trabajo va a depender crucialmente de la elasticidad de sustitución PSI. Si esta es mayor a 1, lo que va a pasar es que cuando aumenta el precio de la energía hay una fuerte sustitución hacia el trabajo, lo que va a aumentar la participación del trabajo. En cambio, si vamos a un escenario más realista y suponemos que esta elasticidad es baja, que es difícil sustituir energía con trabajo, lo que va a pasar es que ante un mayor precio de la energía, cae la participación del trabajo en el gasto de las empresas. Entonces, cae la participación del trabajo, lo que hace que aumente el gap de consumo, lo que finalmente genera una contracción en la demanda agregada. Ok, entonces lo que vamos a tener es que los mayores precios de la energía, por un lado, van a reducir los márgenes de las firmas. Esto es expansivo de la demanda porque redistribuye a favor de los hogares trabajadores que son los hogares constrained. Por otro lado, un aumento de la demanda va a reducir la participación del trabajo en los gastos de las firmas. Esto va a reducir los ingresos de los trabajadores, los hogares constrained, en relación a los hogares unconstrained, y como estos son los que tienen una alta propensión a consumir, esto va a generar una caída en la demanda agregada. Lo que va a pasar es que si suponemos una elasticidad de sustitución PSI suficientemente baja, este segundo canal va a dominar y la suba en el precio de la energía va a tener un efecto negativo sobre la demanda agregada. Ok, ahora le vamos a mostrar los resultados. En cuanto a la calibración, solamente menciono lo básico, participación de hogares constrained 25%, share de energía en el gasto de las empresas 5% y elasticidad de sustitución fijamos en 0.15.
Ok, acá en esta slide tenemos el efecto de un incremento en el precio de la energía. Acá tenemos dos economías. La azul es la economía TANC, la que incorpora este canal a través de la demanda agregada, mientras que la roja es una economía RANC, una economía que no incorpora este efecto a través de la demanda agregada. La diferencia entre estas dos economías nos va a medir el efecto de este canal sobre la demanda agregada. Ok, entonces acá vemos que los mayores precios de la energía hacen que aumente la inflación, a lo cual el Banco Central responde subiendo la tasa de interés, eso hace que suba la tasa de interés real, y se genera así una caída en la producción, caen las horas trabajadas. Ahora, fíjense que en la economía TANC la producción cae más que en la economía RANC. El motivo de esto es que en esta economía está operativo este canal o este efecto del shock sobre la demanda agregada debido a estas fricciones financieras. Ahí también podemos ver esta línea celeste que muestra qué parte de la caída de las horas trabajadas en la economía TANC se deben a este efecto sobre la demanda agregada debido a fricciones financieras. Les dije también que este efecto sobre la demanda dependía o estaba muy relacionado con lo que pasaba con el gap de consumo. En el segundo panel de la fila de abajo podemos ver el comportamiento de la brecha del consumo. Ahí podemos ver que, de hecho, la brecha del consumo aumenta. Que como los dije, estos reflejan una situación en que los trabajadores eran los que sufrían la mayor parte del costo del shock y por lo tanto esto generaba una caída en la demanda agregada. Ese panel también nos muestra que esa suba en la brecha del consumo se debe principalmente, acuérdense que habíamos visto que esta brecha del consumo se podía descomponer en dos partes. Un income gap que reflejaba la influencia de este supuesto de heterogeneidad en cuanto a fuentes de ingresos y este otro término que le llamamos endeudamiento, que reflejaba el efecto de la heterogeneidad en cuanto a acceso al crédito. Y acá vemos que lo que genera el aumento en la brecha del consumo es esta heterogeneidad en cuanto al acceso al crédito, más precisamente en cuanto al acceso al crédito externo. Entonces, la historia acá es la que les dije antes. Caen los recursos que fluyen a factores domésticos, los hogares unconstrained pueden financiarse del exterior para mantener sus niveles de consumo, mientras que los unconstrained no pueden hacer esto. Entonces, el consumo de estos cae, lo que hace que aumente la brecha del consumo. Y los hogares unconstrained pueden financiarse del exterior porque justamente este shock genera un déficit de balanza de pagos que tiene que financiarse a través de una disminución de las tenencias de bonos externos. Y eso es lo que permite que estos hogares tengan un tipo de insurance contra este shock. Y finalmente, fíjense que el income gap, o sea, el efecto de esta heterogeneidad en cuanto a ingresos, lo que hace es que o mitiga este efecto sobre la demanda agregada. Y el motivo es que lo que va a pasar después del shock es que van a caer los márgenes de las firmas y una caída en los márgenes de las firmas es un tipo de redistribución a favor de los hogares constrained, de los trabajadores. Y como estos hogares trabajadores tienen una mayor propensión a consumir, esto tiene un efecto positivo sobre la demanda agregada. O sea, el comportamiento de los márgenes de las firmas mitiga el efecto del shock sobre la demanda agregada. Ok, como estamos con poco tiempo, les voy a mostrar el ejercicio de política óptima y acá termino. Entonces tenemos un shock que se comporta como si fuese a la vez un shock inflacionario de oferta y un shock contractivo de demanda. Un shock inflacionario de oferta requiere que el Banco Central aplique una política monetaria contractiva. Por otro lado, un shock contractivo de demanda requiere que el Banco Central aplique una política monetaria expansiva. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo tiene que ser la política óptima en el modelo TANC? Ok, acá nuevamente comparamos TAN con RAN. Si nos fijamos en la evolución de la inflación y del gap del producto, o sea, en el producto vemos que tanto la inflación como el producto siguen la misma senda prácticamente. Pero podemos ver que la implementación de este path óptimo es distinto. O sea, ¿qué tiene que hacer el Banco Central para llegar a este outcome? Eso es distinto. Si se fijan en el último panel de la línea de abajo, pueden ver el comportamiento de la tasa de interés real. Ahí se puede ver que en el modelo RANC la política monetaria es mucho menos contractiva. Esto es porque el shock mismo se autocorrige. El shock mismo genera una caída en la demanda agregada que mitiga las presiones inflacionarias. Y acá finalmente hacemos un ejercicio donde vemos qué pasa si aumenta la cantidad o el grado de fricciones financieras. En esos casos podemos ver que si, por ejemplo, suponemos que tenemos un 50% de agentes constrained,
este efecto sobre la demanda es tan fuerte que la política monetaria óptima, de hecho, se vuelve expansiva. Y, ok, como no hay más tiempo, dejo acá. Entonces, en resumen o en conclusión, vimos que este shock al precio de la energía, teniendo en cuenta fricciones financieras o la heterogeneidad de los hogares que consideramos, genera este impacto negativo sobre la demanda agregada. Y si miramos la política monetaria óptima, esto implica una política monetaria menos contractiva en el caso del modelo TANC. Okay. Muchas gracias.